Para ese antojo de tacos, ven a Tacos Güello, ricos tacos de cabeza, lengua, labio, carnaza, bistec y adobada. ¿Prefieres un lonche? Lo preparamos al gusto, sencillo o combinado. Tacos Güello, Simón Bolívar esquina con Juárez en Tala. Abierto de martes a domingo de 8 a 12 de la noche. Amplio local a tu servicio. Pedidos al 107-7000. Servicio a eventos como bodas, 15 años, etc. Ven a Tacos Güello y cumple tu antojo. Ante la proximidad de las fiestas de San Francisco de Asís en Tala, nuestro santo patrono, conviene que hagamos una especie de reseña de lo que ha sido nuestra comunidad desde su fundación. Para ello quisiera remontarme al año en que llegó el conquistador español Nuño de Guzmán a Tala, en el mes de abril del año de 1530, que sabemos por lo escrito en la historia que se encontró con un pueblo abandonado y destruido, víctimas los habitantes de Tala de la última incursión de los tarascos en la famosa Guerra de la Sal. Pronto después de la llegada de los militares, pues llegaron los evangelizadores. Para esto, los que vinieron a traer los primeros mensajes de evangelización a Tala fueron los misioneros franciscanos, quienes desde un principio le ofrecieron a su santo patrón San Francisco de Asís este pueblito que se llamaba Tala, y construyeron lo que fue la primera capilla de Tala, que seguramente fue un templo sumamente humilde y pequeño, construido con paredes de adobe y con techos de paja. Se dice que Fray Martín de la Coruña, Fran Andrés de Córdoba, Fran Martín de Valencia y Fran Francisco Lorenzo son algunos de sus evangelizadores que venían de los conventos, unos de Tetlán, luego de San Francisco en el corazón de Guadalajara y posteriormente del convento de Exatlán, para impartir entre los escasos indios que habitaban en esta región el mensaje evangélico, y con ello empezar a organizar la vida en este pueblo. Los franciscanos atendieron a Tala hasta finales del siglo de la conquista, el siglo XVI, ya que según la información que tenemos, a principios del siglo XVII, en 1600, forma parte de la parroquia de Santiago de Ameca, de la diócesis en aquel tiempo de Guadalajara, y Tala era una jurisdicción de esa parroquia que comprendía 3 pueblos de indios: Tala, Ahuizculco y Teuchitlán. Además, una cantidad grande de haciendas y rancherías alrededor de estos pueblos. La escasez del clero diocesano no permitía una mejor atención, por lo cual el párroco y sus vicarios recorrían los diversos pueblos bautizando, casando y vigilando la enseñanza cristiana. Las antiguas descripciones de la parroquia coinciden casi todas en que durante los siglos de la colonia el templo de Tala estuvo siempre en condiciones muy precarias, algunas veces cayéndose, otras destechándose, debido a que la mayoría de sus feligreses, los que habitaban en este pueblo, en los que predominaban indios, mestizos, castas, pues eran sumamente pobres. El libro más antiguo que está en el archivo de la parroquia inicia en el mes de noviembre de 1638 y lo firma primero el bachiller Francisco de Sanabria y luego otros numerosos sacerdotes. La parroquia de San Francisco como tal recibió su erección, su creación como tal, el 1 de enero de 1698, que era una parroquia dedicada al culto para atención de los indios, quienes estaban organizados en cofradías. Su principal función de estas cofradías fue la de establecer hospitales, sostenerlos, y el primero fue el que se creó en honor de la Inmaculada Concepción en 1670. Ya en el siglo XVIII, hacia 1732, se funda la Cofradía del Santísimo, luego la de Ánimas y ese mismo siglo la de Nuestra Señora de los Dolores. En 1822 el señor cura José María Gil crea la Cofradía del Divino Preso, imagen que trajo el señor cura Serafín García y que era muy venerada entre los habitantes de Tala. Hacia ese tiempo, en 1789, se hace una descripción del corregimiento de Tala por parte de Menéndez Valdés, quien lo caracteriza como compuesto de 6 pueblos de indios, que eran Asunción de Ahuizculco, Santana de los Negros,
Jocotán de los Sodazos, Ocotán, Nestipac, integrados en una parroquia y 18 ranchos habitados por 3.497 habitantes. Por ese tiempo hay una descripción, una queja en un escrito que se conserva en el templo parroquial, en la que el cura de aquellos tiempos se quejaba amargamente de que los indios nunca tenían dinero para cooperar para el culto, pero que llegaban las fiestas y eran borracheras interminables y comilonas, fandangos, bailes y música por todos lados. Se quejaba pues porque los indios y los mestizos y pues todos los demás se gastaban sus centavos en la pachanga y no tanto en el culto. Con esas características estuvo funcionando nuestra parroquia y sus festividades durante muchos años, siendo Tala pues un pueblo sumamente chico, que tenía alrededor de 1,000 habitantes, en un pueblito que no tenía más de 2 cuadras a la redonda de la plaza y del templo parroquial hacia los 4 puntos cardinales, con algunos barrios ya bien identificados en aquellos tiempos, como era el barrio del Aguacate, el barrio del Pocito Santo, el barrio del Venado, que aunque era orillero ya empezaba a forjarse, y el barrio Alto. El siglo de la independencia, 1800, tiene muchas novedades en Tala. De lo primero que hay que hablar es de que hacia el año 46 el señor cura José María Rábago construye el panteón municipal o Camposanto más arriba de donde está actualmente. Era un fragmento dentro del mismo panteón. Ese panteón que luego creció y del que quedan el pórtico y la entrada a la vieja capilla que está al fondo. A mediados del siglo, en los años fuertes de la Guerra de Reforma en 1859, soldados federales violaron la capilla de Aguisculco. Y el año siguiente, en 1860, tropas del mismo ejército constitucionalista se roban las 7 campanas del templo de Tala. Es recordar en aquel siglo al señor cura Gil Lambarén, fundador de escuelas parroquiales para niños y niñas que funcionaron durante más de 30 años. Y el templo parroquial empezó a preciarse en él algunas reparaciones y remodelaciones que le eran urgentes. El señor cura Luis G. Arias, en el año de 1888, comenzó trabajos de ampliación y remodelación que en 1894 puso en funciones el señor cura Lambarén. Se alargó la nave principal, la única que había, en 10 metros y se pusieron techos de ladrillo con vigas de fierro. Todavía queda una partecita de ese antiguo techo arriba de lo que es el coro de la parroquia. El señor cura Avellaneda inició la construcción de la torre, pero se quedó en el primer cuerpo durante muchos años por probables defectos en la construcción, por lo que Tala era llamada de una manera despectiva en aquel tiempo como Tala Torres Mochas. Novedades de Ceci, moda casual para dama a buen precio. Pantalón de vestir de la talla 30 a la 44, pantalón de mezclilla modelos de moda de la talla 5 a la 21, blusa juvenil y blusa de moda en tallas extras. Estamos ubicados en Núñez Plaza, Libertad 16, a media cuadra del mercado municipal en esta ciudad de Tala, Jalisco. Recuerda, si quieres ahorrar, en Novedades de Ceci debes comprar.